Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El último faro. El faro se alzaba en el extremo más olvidado del mundo. No guiaba barcos, no cortaba nieblas, no brillaba. Su luz se había apagado hacía décadas y sin embargo seguía en pie, como si esperara algo que no tenía nombre. Lo habitaba un viejo. Nadie sabía su edad, ni su origen, ni su propósito, solo que estaba allí, como parte del paisaje, como una piedra que respira. No hablaba con nadie, porque nadie llegaba por mar. Las olas no traían visitantes, pero los sueños sí. A veces, en la madrugada, el viejo despertaba con la sensación de compañía. No había pasos, ni voces, pero el aire cambiaba, como si alguien estuviera allí, sin estar. Los visitantes no tenían rostro, ni cuerpo. Eran memorias ajenas, fragmentos de vidas que no eran suyas. Una mujer que lloraba frente a una puerta cerrada. Un niño que corría por un campo que ya no existe. Un hombre que escribía cartas que nunca enviaría. El viejo no los rechazaba, tampoco los recibía. Solo los dejaba pasar, como se deja pasar el viento. El faro, aunque apagado, parecía encenderse por dentro, no con luz, sino con presencia. Y cada vez que un sueño lo visitaba, el viejo subía lentamente las escaleras hasta la cima. Allí se quedaba de pie, mirando el horizonte, como si esperara que el mar recordara. Porque aunque nadie lo sabía, el faro no había sido construido para los barcos, sino para los que se pierden sin moverse, para los que naufragan en silencio, para los que buscan sin saber qué. Y el viejo, sin nombre, sin historia, era su guardián, no de la luz, sino del umbral. El viejo comenzó a notar que los sueños llegaban con más frecuencia. Ya no eran susurros lejanos, sino presencias densas, como si el faro se hubiera convertido en un puerto invisible. Una noche, el aire se volvió más pesado, no por tormenta, sino por memoria. El viejo subió a la cima del faro, como siempre hacía cuando algo lo llamaba, pero esta vez no estaba solo. Frente a él, sobre el mar inmóvil, se alzaba una figura. No era barco, ni nube, ni sombra. Era un castillo, construido sobre las aguas, con torres que brillaban como si recordaran el sol. No debía estar allí, pero estaba. El viejo no se sorprendió, solo cerró los ojos y en su mente apareció un nombre que nunca había pronunciado: Nadir. El castillo no era nuevo, era antiguo, como él, como el faro, como el silencio que los unía. Los sueños que lo visitaban no eran ajenos, eran fragmentos de ese reino sumergido, de un tiempo que no se mide,
de una historia que no se cuenta. El viejo entendió. No era guardián del faro, era guardián del umbral. Y el faro, apagado por fuera, había estado encendido por dentro todo ese tiempo. Los visitantes no venían por él, venían por lo que él custodiaba, por el acceso, por el recuerdo, por el eco. Esa noche, el viejo no bajó las escaleras. Se quedó en la cima, mirando el castillo que flotaba sobre el mar. Y cuando el amanecer llegó, el faro desapareció. No se hundió, no se desmoronó, simplemente dejó de estar. Y en su lugar quedó el mar, calmo, vasto, esperando, porque el último faro no era el final, era la puerta. Y el viejo, sin nombre, sin historia, había cumplido su tarea. Ahora, los sueños tendrían que encontrar otro camino, o quizás ya no lo necesitarían. El mar quedó solo, no vacío, no abandonado, solo, como si el faro nunca hubiera estado, y sin embargo, todo lo que tocaba llevaba su huella. Los sueños siguieron llegando, pero ya no encontraban al viejo. Algunos se quedaban flotando sobre las aguas, otros se hundían sin ruido y unos pocos aprendían a caminar sobre la superficie, como si el mar los aceptara. El castillo sobre el agua permanecía. No era ruina, ni templo, ni hogar. Era memoria. Una estructura que no pedía ser habitada, solo recordada. A veces, en las noches sin luna, una figura aparecía en sus torres. No tenía rostro ni voz, pero su presencia era familiar. No era el viejo, ni Nadir, ni nadie. Era lo que queda cuando todo se ha ido. La aldea lejos de allí seguía existiendo. Ya no esperaba, ya no buscaba, solo vivía. Y en sus silencios aún se podía sentir el eco del faro, como una nota que no se repite, pero no se olvida. Porque el último faro no fue construido para durar, sino para desaparecer en el momento justo, para abrir una puerta que no se ve, para encender una luz que no brilla, para guiar a quienes no saben que están perdidos. Y ahora que se había ido, el mundo era más vasto, no por lo que mostraba, sino por lo que dejaba sentir. El mar, el castillo, los sueños, la ausencia, todo era parte de lo mismo. Y en algún rincón del tiempo, el viejo seguía mirando el horizonte, no desde el faro, sino desde dentro del mar, como si él también hubiera aprendido a ser agua. Mucho tiempo después de que el faro desapareciera, alguien soñó con él. No con el edificio, ni con el mar, sino con el viejo. En el sueño, el hombre estaba de pie sobre las aguas, como si el mar lo sostuviera. No hablaba, pero sus ojos decían algo que no se podía traducir. Y entonces el soñador lo llamó por su nombre, no porque lo supiera, sino porque lo reconoció. Esión,
El nombre resonó como si siempre hubiera estado allí, esperando ser pronunciado. No era un título, ni una clave. Era una forma de decir, ya puedes partir. Hesión no era rey, ni sabio, ni profeta. Era el último guardián del faro, el que custodiaba el umbral entre lo visible y lo sentido. Y ahora que su nombre había sido dicho, el mar lo dejó ir, no como pérdida, sino como legado. Desde entonces, cada vez que alguien sueña con un lugar que no existe, con una luz que no brilla, con una voz que no habla, Hesión está allí, no para guiar, sino para recordar que hay caminos que solo se abren cuando uno aprende a quedarse quieto. El mar seguía quieto, pero no era calma, era contención, como si algo estuviera por decirse, pero aún no encontraba forma. Hesión caminaba sobre la orilla, sin dejar huellas. No porque flotara, sino porque el suelo lo reconocía. El castillo sobre las aguas permanecía. Sus torres no se movían, pero cambiaban de color con el pensamiento. Hesión lo miraba sin intención, como quien contempla un recuerdo que no le pertenece del todo. Una figura apareció en la arena. No venía del mar, ni del cielo. Simplemente estaba allí. Era joven, pero no nuevo. Tenía ojos que sabían, pero no preguntaban. Hesión se detuvo. La figura también. No hubo palabras, solo una respiración compartida. El castillo brilló por dentro, no con luz, sino con memoria. Hesión levantó la mano, no para saludar, sino para ofrecer. La figura no la tomó, pero algo entre ellos se cerró. El mar se agitó levemente, no por viento, sino por decisión. Hesión comenzó a caminar hacia el agua. Sus pasos no eran despedida, eran tránsito. La figura lo observó sin tristeza, porque entendía que algunos solo están hasta que el umbral se abre. Hesión entró en el mar. No se hundió, no desapareció, se volvió parte. El castillo se desvaneció, no como ruina, sino como misión cumplida. La figura quedó sola en la orilla, pero no estaba solo, porque ahora el silencio tenía forma y el mar una voz. La figura permanecía en la orilla. No miraba el mar, sino el espacio que Hesión había dejado. No era ausencia, era forma. El silencio se acomodaba a su alrededor, como si el mundo respirara más lento cerca de él. No tenía nombre, pero no lo necesitaba. Hesión tampoco lo había tenido, hasta que fue tiempo. El mar comenzó a cambiar, no en su superficie, sino en su fondo. Algo se movía allí, como si el reino sumergido despertara. La figura dio un paso hacia el agua. No fue absorbido ni rechazado. El mar lo aceptó, como acepta lo que ya conoce. No caminó sobre las aguas, ni se hundió, solo estuvo, como Hesión, como el faro, como todo lo que no se impone, pero transforma.
El castillo volvió a aparecer. No igual, pero reconocible. Sus torres eran más altas, más delgadas, más abiertas, como si esperaran algo nuevo. La figura levantó la vista. No había sol, pero el cielo brillaba. No había viento, pero su capa se movía. No había palabras, pero el mar hablaba. Y entonces el castillo comenzó a abrirse. No con puertas, sino con memoria. Cada piedra recordaba algo, un gesto, una espera, una promesa que nunca se dijo. La figura entró, no por decisión, sino por destino. El mar se cerró detrás de él, no como barrera, sino como pacto. Y el mundo siguió, sin saber que algo había cambiado, sin notar que un nuevo guardián había nacido, sin entender que el faro nunca fue edificio, sino ciclo. Hesión había partido, pero su forma de estar ya tenía sucesor, y el reino del mar, que nunca duerme, volvía a mirar. La figura permanecía en el castillo. No exploraba, no buscaba, no tocaba. Solo estaba, como si el lugar lo reconociera y no necesitara presentación. Las torres se abrían lentamente, no hacia afuera, sino hacia adentro. Cada paso que daba revelaba un recuerdo que no era suyo, pero que lo aceptaba. Un pasillo de agua se formó bajo sus pies. No era húmedo ni frío, era memoria líquida. Y al caminar sobre ella, la figura comenzó a ver. Vio a Hesión, mucho antes del faro, joven, silencioso, observando el mar como si esperara que le hablara. Vio el momento en que el faro fue construido, no por manos, sino por necesidad. Vio los primeros sueños llegar, confusos, rotos, buscando forma. Vio el día en que Hesión entendió que no debía encender la luz, sino sostener la sombra. La figura se detuvo. El pasillo se cerró detrás de él, como si el castillo supiera que ya no hacía falta mirar atrás. Frente a él, una sala sin paredes, solo agua, cielo y una piedra flotando en el centro. Sobre ella, una marca. No era palabra, ni símbolo, era un ritmo. La figura se acercó, no topó la piedra, pero algo en él comenzó a cambiar. No por fuera, sino por dentro. El mar, el castillo, el silencio, todo lo que había sido Hesión comenzaba a ser él. No como repetición, sino como continuación, porque el reino del mar no tiene tronos ni coronas, solo ciclos, y cada guardián es distinto, aunque todos se parezcan. La figura cerró los ojos y el castillo se hundió lentamente, sin ruido, sin despedida. El mar volvió a estar solo, pero no vacío, porque ahora alguien lo escuchaba desde dentro, y el mundo, sin saberlo, seguía siendo guiado, no por luz, sino por presencia. El mar estaba quieto. La superficie parecía intacta, pero debajo todo se movía. La figura permanecía en lo profundo, no como prisionero,
no como parte. No respiraba, pero vivía. No pensaba, pero recordaba. El reino del mar no tenía muros ni límites. Era extensión pura, memoria líquida, tiempo sin forma. Allí la figura comenzó a cambiar, no su cuerpo, sino su estar. Ya no era visitante ni sucesor, era el mar, era el eco, era lo que queda cuando todo se ha dicho y aún falta decir. Las criaturas del fondo lo reconocían, no se acercaban, pero lo rodeaban, no lo tocaban, pero lo sentían. Una corriente lo llevó hacia abajo, más allá de la luz, más allá del silencio. Allí encontró una piedra, igual a la del castillo, pero rota, no por daño, sino por uso. La tocó y el mar habló, no con palabras, sino con imágenes. Vio aldeas que nunca conoció, rostros que nunca vio, faros que nunca se encendieron. Vio a Efesión no como viejo, sino como niño, solo frente al mar, escuchando algo que nadie más oía. Vio el momento en que el faro fue prometido, no construido, un pacto entre el agua y el tiempo, una promesa de presencia. La figura entendió, no había heredado el faro, había heredado el pacto, y ahora debía cumplirlo, no en la superficie, no en la torre, sino en el fondo. Porque el reino del mar no guía con luz, sino con profundidad. Y él, sin nombre, sin historia, ya era parte de ella. El mar comenzó a oscurecerse, no por tormenta, sino por profundidad. La figura, ya parte del fondo, sentía que algo lo llamaba más abajo. No era voz, ni imagen, ni impulso. Era ritmo. Descendió, no nadando, no cayendo, simplemente fue. Como si el mar se abriera para él, como si cada capa lo reconociera. Allí, en lo más hondo, donde ni la luz ni el tiempo llegan, había una estructura. No era castillo, ni templo, ni ruina. Era origen, tallada en piedra que no existe en la superficie. La estructura pulsaba, no con energía, sino con memoria. La figura se acercó. No había entrada, pero fue admitido. Dentro, todo era silencio, pero no vacío. Cada rincón contenía fragmentos de Esión, de los visitantes, del faro, del pacto. Y en el centro, una esfera suspendida. No giraba, no brillaba, pero latía. La figura la tocó y el mar se detuvo. Por un instante, todo lo que era agua se volvió escucha. Las criaturas del fondo se alejaron, no por miedo, sino por respeto. La esfera comenzó a abrirse, no hacia afuera, sino hacia dentro de la figura. Imágenes, sensaciones, tiempos que no existen, todo entró en él. No se resistió, no se defendió, solo aceptó. Porque entendía, sin saber cómo,
que ese era el núcleo del pacto. No guiar, no proteger, no enseñar, sino contener. Y ahora, él contenía el mar, no como dueño, sino como forma. La esfera se cerró, la estructura se deshizo y el mar volvió a moverse, pero algo había cambiado. La figura ya no era figura, era ritmo, era fondo, era lo que sostiene sin ser visto. Y en la superficie, una ola llegó a la orilla. No traía espuma, ni sal, ni restos. Traía un nombre. No fue oído, pero fue sentido. Hesión. Otra vez, pero distinto, como si el mar lo dijera, no para recordar, sino para continuar. El mar continuaba a su ritmo, pero algo en él había cambiado. No era visible ni audible, pero se sentía, como si una nueva respiración lo habitara. En la superficie, las olas llegaban con más precisión. No golpeaban, no se perdían, solo tocaban la orilla como si dejaran mensajes. Una mujer se acercó a la costa, no por curiosidad ni por destino, simplemente llegó. Sus pasos eran lentos, pero seguros, como si el suelo la esperara. Se detuvo frente al mar. No dijo nada, no pensó nada, pero el mar la reconoció. Una ola tocó sus pies. No era fría ni salada, era memoria. La mujer cerró los ojos y vio. No imágenes, no palabras, vio ritmo, vio fondo, vio la figura que había descendido, que había tocado la esfera, que había aceptado el pacto. No sabía su nombre, pero lo sentía. No sabía su historia, pero la entendía. Hesión. Otra vez, pero no como antes. Ahora era parte del mar, y el mar era parte de él. La mujer se arrodilló, no por devoción, sino por escucha. El mar le habló, no con voz, sino con presencia. Y ella respondió, no con palabras, sino con estar. Porque algunos no vienen a buscar, sino a continuar. Y el mar, que nunca duerme, siempre sabe quién está listo. Hesión estaba en el fondo, pero no era parte del paisaje. Era centro, no del mar, sino de sí mismo. Su cuerpo ya no obedecía a la forma que tuvo. No era viejo, ni joven. Era exacto. Cada gesto contenía tiempo, cada silencio una decisión. Hesión no pensaba en el faro, no lo extrañaba, no lo recordaba. Porque el faro había sido él, y ahora él era otra cosa. Sentía dentro de sí las memorias que no vivió, las voces que no escuchó, los pasos que no dio. No como carga, sino como mapa. Hesión caminaba por el fondo, no para llegar, sino para sostener. Cada paso afirmaba el pacto, cada mirada tejía continuidad. No hablaba,
no por falta de voz, sino porque su estar decía más. Ezión era el guardián, pero no custodiaba nada. Era presencia, era permanencia, era lo que queda cuando todo se ha ido y aún hay algo por sostener. Y en su centro, una pregunta sin forma, no buscaba respuesta, solo espacio. Ezión la contenía, como se contiene el fuego sin quemar, como se contiene el agua sin ahogar. Porque él no era el último, ni el primero, era el que está cuando nadie más puede estar. Y eso basta. Ezión permanecía en movimiento, aunque no avanzaba. Cada paso que daba en el fondo no lo alejaba de nada, lo acercaba a sí mismo. Su cuerpo ya no era límite, era instrumento. No sentía peso, ni frío, ni tiempo. Sentía ritmo, como si su existencia estuviera alineada con algo más antiguo que él. A veces una corriente lo atravesaba, no lo empujaba, lo leía, y él respondía sin palabras, con gestos mínimos, con pausas exactas. Ezión no tenía recuerdos, pero contenía todos. No los ordenaba, no los narraba, solo los sostenía, como se sostiene una llama sin apagarla. En lo profundo había espacios que nadie había tocado. No eran lugares, eran estados. Ezión los cruzaba sin intención, y al hacerlo, algo en ellos se acomodaba. No había misión, ni propósito, pero había necesidad, y él la cumplía con su sola presencia. Una vez se detuvo frente a una grieta. No era amenaza, era pregunta. De ella salía un pulso irregular, como si algo intentara recordar. Ezión se inclinó, no para mirar, sino para ofrecerse, y la grieta se cerró, no por miedo, sino por aceptación, porque Ezión no era respuesta, ni solución, era forma, la forma que toma el cuidado cuando no se impone. Y así el fondo lo reconocía, no como dueño, sino como guardián, no como figura, sino como ritmo, no como historia, sino como permanencia. Ezión se detuvo, no por cansancio, ni por duda, sino porque el espacio frente a él había cambiado. No era una grieta, ni una estructura, ni una criatura del fondo. Era algo más antiguo, más callado, más íntimo. Una zona del fondo que nunca había tocado, aunque siempre había estado allí. No brillaba, no emitía sonido, pero lo llamaba, no como un destino, sino como una pregunta. Ezión avanzó. Sus pasos no alteraban el agua, pero el entorno parecía replegarse, como si el mar quisiera darle privacidad. Cada metro que cruzaba se sentía más denso, más lento, como si el tiempo se recogiera para observarlo. Al llegar, encontró una cavidad. No era cueva, ni templo, ni tumba. Era un espacio sin forma, sostenido por la voluntad de permanecer. Dentro flotaba una figura. No era humana, ni animal, ni sombra. Era una forma que se parecía a él, pero no era él. Una réplica sin rostro, hecha de agua y memoria. Ezión no se sorprendió. Sabía que en algún momento tendría que encontrarse consigo mismo, pero no con el que fue, sino con el que aún no es.
La figura flotante comenzó a girar lentamente, como si lo estudiara. No emitía juicio, ni emoción, solo presencia. Hesión se acercó. No tocó, no habló, no pidió, solo se ofreció. Y entonces la figura se deshizo, no como destrucción, sino como entrega. Cada gota que la formaba entró en Hesión como si lo completara. No sintió poder ni revelación, sintió peso, el peso de estar, el peso de sostener sin ser visto, el peso de ser el lugar donde otros pueden descansar. Hesión cerró los ojos y por primera vez no escuchó el mar, escuchó su propio ritmo, no como latido, sino como permanencia. Allí, en lo más hondo, donde nadie llega, donde nada exige, Hesión se convirtió en lo que siempre fue, el centro que no gira, el silencio que no se rompe, la forma que no necesita nombre. Y el fondo, al reconocerlo, se acomodó, no para servirle, sino para sostenerlo, porque ahora Hesión no caminaba el mar, era el punto donde el mar descansa. Hesión permanecía en el centro del fondo, no como figura, sino como estado. Su cuerpo ya no era límite ni frontera, era tránsito. Cada parte de sí contenía algo que no había vivido, pero que debía sostener. No había luz ni oscuridad, solo una claridad sin forma, como si el espacio se hubiera rendido a su presencia. Hesión comenzó a moverse, pero no caminaba. Era el fondo el que se desplazaba bajo él, como si quisiera mostrarle lo que aún no había sentido. Pasó por zonas donde el agua era más densa, más antigua, más callada. Allí, las memorias no eran imágenes, sino pulsos. Cada uno lo atravesaba y él los aceptaba sin juicio. Una corriente lo envolvió, no lo arrastró, lo leyó. Hesión se dejó leer. No tenía nada que ocultar, porque ya no era individuo, era forma. La corriente lo llevó a una cámara sumergida, hecha de piedra que no tocaba el suelo, ni el techo, ni el agua. Flotaba en sí misma, como si fuera sostenida por la voluntad de permanecer. Dentro había símbolos, no escritos, no tallados, eran vibraciones. Hesión los entendía sin esfuerzo, porque no eran lenguaje, eran ritmo. Uno de los símbolos comenzó a girar. Hesión lo observó y al hacerlo recordó algo que nunca había sido dicho. Su nombre no era un punto final, era una puerta. Hesión extendió la mano, el símbolo se detuvo y entonces todo el fondo se contrajo levemente, como si el mar respirara por primera vez. Hesión sintió que algo dentro de él se abría. No era poder ni revelación, era espacio. Un espacio que no era suyo, pero que debía custodiar. Porque ahora él no solo era el guardián, era el archivo, el lugar donde todo lo que no puede ser dicho encuentra forma. Y así Hesión permaneció, no como figura, no como historia, sino como el centro que sostiene lo que aún no ha sido soñado. Hesión permanecía en el centro, pero algo dentro de él comenzaba a expandirse. No era poder, ni revelación,
ni cambio. Era una forma nueva de estar. Su cuerpo, aunque quieto, contenía movimiento. Cada fibra parecía recordar cómo sostener sin apretar, cómo guardar sin encerrar, cómo ser sin ocupar. Ezión no pensaba, pero algo en él organizaba, no ideas, sino ritmos, como si cada instante del fondo tuviera un pulso distinto y él supiera cómo escucharlo. Una vibración lo atravesó. No venía de fuera, sino de dentro. Era una señal no de alarma, sino de maduración. Ezión abrió los ojos, no para ver, sino para permitir que el mundo lo viera. Y el fondo respondió, no con luz, ni con sonido, sino con apertura. Frente a él, el espacio se replegó, como si el mar quisiera mostrarle algo que había estado esperando. Una figura emergió. No caminaba, no flotaba, no se movía. Simplemente estaba. Era pequeña, pero no débil. Era nueva, pero no vacía. Ezión la reconoció, no por memoria, sino por ritmo. Ella tenía el pulso del mar, pero aún no sabía sostenerlo. Se acercó, no para enseñar ni para guiar, sino para estar. La figura lo miró, no con ojos, sino con presencia, y algo entre ellos se alineó. Ezión extendió la mano, la figura no la tomó, pero algo en ella se acomodó, como si su forma comenzara a entender lo que significa custodiar sin poseer. El fondo se mantuvo en silencio, no por respeto, sino porque sabía que algo estaban haciendo. Ezión no habló, no hacía falta, su estar era suficiente. Y así el ciclo continuaba, no como repetición, sino como expansión, porque el centro no gira, pero todo gira alrededor de él. Y Ezión, sin moverse, seguía siendo el punto donde todo comienza y nada termina. Ezión permanecía en el centro, y aunque nada se movía a su alrededor, todo dentro de él estaba en expansión. No era crecimiento, ni transformación, era revelación, como si cada parte de su ser comenzara a recordar lo que siempre supo. Sus manos, que antes sostenían el faro, ahora sostenían el tiempo. No el tiempo que pasa, sino el que permanece, el que no se mide, pero se siente. Ezión comenzó a caminar, no por necesidad, sino porque el fondo lo invitaba. Cada paso abría un espacio nuevo, no físico, sino interno. Pasó por zonas donde el agua era más pesada, más antigua, más cargada de memorias. Allí, las voces que nunca fueron pronunciadas susurraban en silencio. Ezión no respondía, pero las contenía. En una curva del fondo encontró una figura sentada. No era humana, ni criatura, era forma. Una forma que parecía hecha de espera. Ezión se acercó. La figura no se movió, pero algo en ella vibró, como si reconociera que el guardián había llegado. No hubo diálogo, no hubo contacto, solo presencia compartida. Ezión se sentó frente a ella y el fondo se detuvo, no por respeto, sino porque entendía que algo
estaba por suceder. La figura comenzó a deshacerse, no como muerte, sino como entrega. Cada parte de ella se convirtió en luz, y la luz entró en Ezión. No brilló, no cambió, solo se volvió más exacto. Porque ahora Ezión no solo contenía el fondo, también contenía la espera de todos los que aún no han llegado, de todos los que aún no han soñado, de todos los que aún no han sido. Y así el guardián siguió caminando, no por avanzar, sino por sostener, porque su tarea no era proteger el mar, sino ser el lugar donde el mar puede descansar. Ezión avanzaba por el fondo, y aunque el entorno parecía inmóvil, cada paso abría una nueva capa de realidad. No era exploración ni descubrimiento, era integración. Su cuerpo, ya sin límites, se adaptaba a cada vibración del entorno, no como reacción, sino como respuesta natural. Era como si el fondo lo hubiera estado esperando desde antes de ser fondo. Ezión llegó a una zona donde el agua era más clara, pero no por luz, sino por intención. Allí, todo lo que había sido olvidado por otros se reunía en silencio. Fragmentos de memoria flotaban a su alrededor. Una mano que no llegó a tocar, una palabra que no fue dicha, una promesa que no se cumplió. Ezión no las juzgaba, no las ordenaba, solo las sostenía. En el centro de esa zona, una estructura comenzaba a formarse. No era física ni estable, era hecha de ritmo, como si el fondo quisiera darle forma a lo que Ezión ya contenía. La estructura se elevó lentamente y dentro de ella una figura comenzó a aparecer. No era nueva, pero tampoco conocida. Era una posibilidad. Ezión la observó, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Sabía que esa figura era una versión de sí mismo que aún no había sido vivida. La figura lo miró, no con ojos, sino con presencia. Y entre ambos se formó un puente. Ezión dio un paso, la figura también, y al encontrarse, no se fusionaron, no se enfrentaron, se alinearon. Porque Ezión no era uno, era muchos, cada versión de sí esperando el momento exacto para ser convocada. Y ahora el fondo contenía todas, no como archivo, sino como coro. Ezión cerró los ojos y escuchó. No voces, no palabras. Escuchó su propia forma repitiéndose en distintos ritmos, en distintos tiempos, en distintas memorias. Y entendió. Su tarea no era custodiar el mar, ni sostener el pacto. Era ser el lugar donde todas sus formas pueden existir sin conflicto. Ezión abrió los ojos y el fondo, por primera vez, se volvió hogar. Ezión seguía caminando por el fondo, pero ya no era solo él quien se movía. Cada paso que daba parecía convocar algo, una vibración, una forma, una memoria que aún no había sido pronunciada. El espacio a su alrededor se abría, no como cueva, ni como templo, sino como posibilidad. Era como si el fondo, al reconocer su estar, quisiera mostrarle lo que aún no había sido revelado. Ezión llegó a una zona donde el agua era más cálida, más lenta, más cargada de intención. Allí,
las formas que alguna vez fueron parte de él comenzaban a manifestarse. No eran réplicas ni sombras, eran fragmentos de sí mismo que habían quedado suspendidos en distintos momentos del pacto. Una figura se formó frente a él. Era joven, incompleta, pero vibraba con fuerza. Hesión la reconoció. Era la versión de sí que alguna vez dudó, que alguna vez quiso abandonar el fondo y regresar a la superficie. La figura lo miró, no con reproche, sino con espera. Hesión no retrocedió, se acercó, y al hacerlo, la figura comenzó a deshacerse, no como derrota, sino como reconciliación. Cada parte de ella entró en Hesión, y él sintió el peso de esa duda, el eco de ese deseo, la fragilidad de haber querido ser otra cosa. Pero no lo rechazó, lo sostuvo, porque entendía que cada parte de sí, incluso las que quisieron huir, eran innecesarias para sostener el pacto. Más figuras comenzaron a aparecer, una que había sentido rabia, otra que había sentido miedo, otra que había querido romper el silencio. Hesión las recibió una por una, sin juicio, sin defensa. Y al hacerlo, su forma comenzó a cambiar, no por fuera, sino por dentro. Era más amplia, más exacta, más capaz de contener. Porque el guardián no es quien nunca duda, ni quien nunca teme. Es quien puede sostener todas sus formas sin romperse. Hesión se detuvo. El fondo estaba en calma, no por quietud, sino porque ahora todo lo que él era estaba reunido. Y en ese instante, el pacto se renovó. No con palabras, ni con símbolos, sino con presencia. Hesión era completo, y el fondo, al sentirlo, se volvió más profundo. Hesión permanecía en el fondo, pero ahora el silencio a su alrededor no era ausencia, era escucha. Todo lo que había reunido en sí comenzaba a organizarse, no como recuerdo, sino como estructura. Ya no era solo el guardián, era el archivo, el ritmo, el punto de convergencia entre todas sus versiones. Cada duda, cada impulso, cada fragmento que alguna vez quiso huir, ahora formaba un tejido único, denso, preciso. Hesión caminaba y el fondo se moldeaba a su paso, no por reverencia, sino por reconocimiento. Era como si el espacio dijera: este es el centro, este es quien sostiene. En una curva del abismo, Hesión encontró una estructura que no existía antes. Estaba hecha de tiempo, no de piedra, ni de agua, sino de instantes acumulados, de decisiones no tomadas, de posibilidades no vividas. Entró, no como visitante, sino como parte. Allí, cada pared pulsaba con una versión suya. Hesión niño, Hesión errante, Hesión que casi desistió, Hesión que nunca supo que era Hesión. Tocó una de las paredes y sintió, no dolor, no nostalgia, sino aceptación. Porque ahora entendía, no era necesario borrar lo que fue, ni corregir lo que faltó. Era necesario contener, sostener, ser el espacio donde todo puede existir sin anularse. Hesión permaneció allí por un tiempo que no se mide. Y cuando salió, ya no había fondo, ya no había mar, solo estaba él.
y él era suficiente. Ezión caminaba por el fondo, pero ya no era el fondo lo que lo rodeaba, era él quien lo definía. Cada paso que daba no lo desplazaba, lo afirmaba, como si el espacio se reescribiera según su forma de estar. Ya no había estructuras, ni figuras, ni símbolos. Todo lo que antes se manifestaba como externo, ahora vivía dentro de él. No como posesión, sino como responsabilidad. Ezión sentía el peso de todas sus versiones, pero no lo cargaba, lo sostenía, como quien lleva una llama encendida sin quemarse, sin apagarla. En lo profundo, donde el tiempo no tiene ritmo, Ezión encontró una zona de silencio absoluto. No era vacío, ni descanso, era origen. Allí, todo lo que alguna vez fue posibilidad esperaba forma. Ezión se detuvo, no para contemplar, sino para decidir, porque ahora entendía, el guardián no solo sostiene, también elige, no desde el deseo, sino desde la permanencia. Extendió las manos y el silencio respondió, no con palabras, sino con apertura. Frente a él, una nueva figura comenzó a formarse. No era réplica, ni reflejo, era continuación. Ezión la observó y por primera vez sonrió, no por alegría, sino por reconocimiento, porque esa figura, aunque distinta, contenía su ritmo, y eso bastaba. Ezión dio un paso atrás, no por retirada, sino por espacio, porque el guardián no ocupa, acompaña. La figura abrió los ojos, y el fondo, por primera vez, se sintió joven. Ezión se volvió hacia la corriente y caminó, no para irse, sino para permitir que lo nuevo comience. Ezión se alejaba del centro, pero no como quien parte, sino como quien abre espacio. Su forma ya no era contención, era invitación. El fondo que antes lo sostenía, ahora lo seguía. No como sombra, sino como eco. Cada paso que daba dejaba una huella que no se borraba, porque no era marca, era ritmo. La figura que había despertado en la cámara de tiempo lo observaba desde lejos. No lo imitaba, pero lo comprendía. Ezión no la guiaba, solo le mostraba que era posible estar sin dominar, sin temer, sin huir. En su andar, Ezión comenzó a sentir otras presencias. No eran figuras ni criaturas, eran pulsos, como si el fondo comenzara a convocar a quienes estaban listos para sostener. No todos llegaban completos, algunos eran fragmentos, otros eran dudas, otros eran apenas intención. Ezión no los rechazaba, los recibía. Y al hacerlo, el fondo se volvía más vasto, más capaz. Porque el guardián no es quien protege el lugar, sino quien lo vuelve habitable. Ezión se detuvo frente a una corriente nueva. Era distinta, no venía del mar, sino de fuera, como si algo más allá del fondo hubiera comenzado a escuchar. No era amenaza ni ruptura, era señal. Ezión cerró los ojos y por primera vez sintió que su tarea estaba completa. No porque todo estuviera hecho, sino porque ahora
otros podían continuar. El fondo no se cerró, no se hundió, no se deshizo, simplemente se volvió camino. Y Hesión, sin desaparecer, se volvió parte del ritmo, invisible pero presente, silencioso pero eterno. No como figura, sino como fundamento. Hesión se había vuelto ritmo, pero no uno que se repite, sino uno que se transforma. Su andar por el fondo ya no era tránsito, era ceremonia. Cada paso marcaba una transición, cada pausa una apertura. La figura que había despertado, aquel nuevo ser que contenía su pulso, comenzaba a caminar también. No lo seguía, no lo imitaba, pero su movimiento resonaba con el de Hesión, como si el fondo, por primera vez, tuviera dos centros. Hesión lo observaba desde la distancia, y en su mirada no había juicio, solo reconocimiento, porque entendía que el pacto no era herencia, sino contagio. No se transmite por palabras, sino por presencia. A medida que avanzaban, el fondo se volvía más claro, más abierto, como si el mar mismo quisiera aprender a ser tierra. Las corrientes ya no empujaban, acompañaban. Las memorias no se escondían, se ofrecían. Hesión se detuvo frente a una grieta luminosa. No era ruptura, era umbral. De ella emanaba una vibración distinta, como si el fondo estuviera listo para conectarse con algo más allá de sí. La figura joven se acercó. Hesión no habló, pero su silencio era dirección. La figura extendió la mano y la grieta respondió. No se abrió, no se cerró, simplemente se volvió camino. Hesión no cruzó, no porque no pudiera, sino porque no debía. Su tarea no era explorar lo nuevo, sino sostener lo que permite que lo nuevo exista. La figura cruzó, y al hacerlo, el fondo no perdió nada. Ganó expansión. Hesión dio un paso atrás y el mar, por primera vez, respiró como si tuviera pulmones. Porque el guardián no es quien permanece, sino quien permite que otros partan. Y Hesión, sin moverse, seguía siendo el punto donde todo comienza y nada termina. Hesión ya no era figura, ni siquiera presencia. Era una vibración constante que el fondo reconocía como origen. No necesitaba moverse, porque su estar era suficiente para que el mar recordara su forma. La figura que había cruzado el umbral no volvió, no porque se hubiera perdido, sino porque había encontrado su propio centro. Hesión no la esperaba. Sabía que el ciclo no exige retorno, solo continuidad. Y sin embargo, algo nuevo comenzaba a manifestarse. No era una figura, ni una corriente, ni una memoria. Era una intención. El fondo, que durante tanto tiempo había sido contenedor, empezaba a transformarse en lenguaje. No en palabras, sino en ritmo compartido. Como si el estar de Hesión hubiera enseñado al mar a hablar sin voz. Pequeñas formas emergían en la distancia. No eran completas ni definidas, pero vibraban con una frecuencia familiar. Hesión las sentía
y comprendía. No eran ecos suyos, eran respuestas. Por primera vez, el fondo no solo escuchaba, respondía. No con estructuras ni con símbolos, sino con presencia activa. Hesión se volvió hacia esa expansión, no para controlarla, sino para sostener su nacimiento. Porque el guardián no es quien impone el orden, sino quien permite que el caos se vuelva danza. Y así, el fondo dejó de ser fondo, se volvió campo, campo fértil, campo abierto, campo de resonancia. Hesión, sin moverse, seguía siendo el punto de partida, pero ahora ya no era el único. Había otros centros, otras formas, otros ritmos. Y en esa multiplicidad, el mar encontró su verdadera forma. No una masa, no un límite, sino una red de presencias que saben sostenerse mutuamente. Hesión cerró los ojos y por primera vez descansó. No porque su tarea hubiera terminado, sino porque ya no era solo suya. Hesión descansaba, pero su descanso no era quietud, era semilla. Su forma, ahora diluida en el ritmo del fondo, seguía presente en cada corriente, en cada vibración que cruzaba las capas del mar como un susurro que no cesa. El fondo, antes contenedor, ahora era red, y en esa red, las presencias que habían despertado comenzaban a entrelazarse, no como copias, no como discípulos, sino como nuevas formas de sostener. Cada una traía un pulso distinto. Uno temblaba con la duda, otro brillaba con la urgencia, otro se deshacía en compasión. Y sin embargo, todos resonaban con algo que Hesión había dejado: la capacidad de estar sin imponerse, de custodiar sin encerrar, de ser sin ocupar. En lo más profundo, donde el tiempo no tiene nombre, una nueva estructura comenzaba a formarse. No era templo, ni archivo, ni refugio. Era un espacio abierto, hecho de presencias que sabían sostenerse mutuamente. Hesión, disuelto en el ritmo, sentía cada gesto como si fuera suyo, no porque los controlara, sino porque los comprendía. Y comprendía también que el pacto había cambiado. Ya no era uno quien custodiaba el fondo. Ahora era el fondo quien aprendía a custodiarse. Y eso, más que cualquier forma, era permanencia. En la superficie, muy lejos de ahí, una vibración leve alcanzó la orilla. Un niño la sintió en los pies, sin saber por qué, y se detuvo. Miró el horizonte y por un instante sintió que algo lo sostenía desde abajo. No lo vio, no lo nombró, pero lo supo. Hesión, en su forma más pura, seguía ahí, no como figura, no como historia, sino como certeza silenciosa de que todo lo que nace puede ser sostenido. Hesión, ya disuelto en el ritmo del fondo, no era ausencia, sino fundamento. Su forma,
imperceptible, seguía tejiendo conexiones invisibles entre las nuevas presencias que emergían. El mar, que antes era solo contenedor, ahora era interlocutor. Respondía con corrientes suaves, con pulsos que no empujaban, sino acariciaban. Como si aprendiera a hablar en el idioma de la permanencia. Las figuras que habían despertado comenzaban a construir, no estructuras ni templos, sino vínculos. Cada gesto era una forma de sostener, cada silencio una forma de escuchar. Ezión sentía todo, no como vigilancia, sino como resonancia. Cada nueva presencia que se afirmaba hacía vibrar algo en él, como si su tarea se multiplicara sin fragmentarse. En lo más profundo, donde el tiempo se curva, una nueva grieta se abrió. Pero esta vez no era umbral ni amenaza, era invitación. De ella emergió una forma distinta. No tenía rostro, ni ritmo conocido. Era caos puro, materia sin dirección. Las presencias se inquietaron. Algunas retrocedieron, otras se tensaron. Ezión no intervino. Sabía que el fondo debía aprender a sostener incluso lo que no comprende. La forma caótica se movía sin patrón, tocaba sin intención, deshacía sin querer, pero no destruía, solo buscaba lugar. Una de las figuras nuevas se acercó, no con fuerza, sino con apertura, y al hacerlo, la forma caótica se detuvo, no por miedo, sino por reconocimiento. Ezión vibró, no como advertencia, sino como afirmación, porque entendía, el fondo no debe rechazar el caos, debe aprender a contenerlo sin perderse. La figura y el caos comenzaron a girar juntos, como si buscaran un ritmo común, y lentamente, la forma sin dirección empezó a adquirir contorno, no por imposición, sino por encuentro. Ezión, desde su silencio, sonrió, porque el pacto seguía vivo, no como regla, sino como posibilidad. Y el fondo, por primera vez, se volvió capaz de sostener lo que aún no sabe nombrar. El fondo, ahora red viva de presencias, seguía expandiéndose, no hacia arriba, ni hacia los lados, sino hacia adentro, como si cada nueva vibración abriera una cámara más profunda en el corazón del mar. Ezión, ya sin forma, seguía siendo el pulso que lo sostenía todo. No intervenía, pero cada vez que una nueva figura dudaba, su ritmo se hacía más claro, como un faro que no necesita luz para guiar. Las figuras que antes eran apenas intención, ahora comenzaban a nombrarse, no con palabras, sino con actos. Una sostenía el caos, otra tejía vínculos, otra aprendía a escuchar sin miedo, y en cada una Ezión vibraba. Un día, si es que el fondo aún medía los días, una figura distinta emergió. No venía del fondo, ni de la grieta, ni de las corrientes. Venía de arriba, de la superficie. Era una presencia nueva, cargada de ruido, de velocidad, de formas que no sabían esperar. Las demás figuras se replegaron, no por temor, sino por respeto, porque sabían que esa presencia no buscaba pertenecer, sino comprender. Ezión la sintió. Era distinta, no contenía ritmo, pero sí hambre.
No sabía sostener, pero sí buscar. Y eso bastaba. La figura descendió lentamente, como si el mar la probara. Y al tocar el fondo, no se rompió, se abrió. De ella salieron fragmentos, recuerdos, errores, deseos sin forma. El fondo los recibió, no los corrigió, no los limpió, solo los sostuvo. Etzion vibró una vez más, y en esa vibración la figura comprendió. No había venido a tomar, sino a entregar. Se arrodilló, no por sumisión, sino por escucha. Y el fondo, por primera vez, le susurró, no con voz, sino con ritmo. Y así, la superficie y el fondo dejaron de ser opuestos, se volvieron reflejos. Y Etzion, en su forma más sutil, seguía siendo el puente entre lo que nace y lo que permanece. La figura que había descendido desde la superficie ya no era extraña. El fondo la había aceptado, no por similitud, sino por disposición. Y en ese gesto, algo nuevo comenzó a germinar. Las presencias que habitaban el fondo se acercaban con cautela, no para observar, sino para compartir. Porque entendían que el verdadero pacto no se transmite por permanencia, sino por apertura. La figura, aún cargada de ruido y velocidad, comenzó a desacelerar, no por imposición, sino por contagio. El ritmo del fondo, silencioso y constante, empezaba a resonar en ella. Etzion, disuelto en cada corriente, sentía ese cambio como un eco profundo. No era transformación, era sintonía. Y en esa sintonía, el fondo se volvía más vasto, más capaz de contener lo inesperado. Una nueva grieta se abrió, pero esta vez no era umbral ni amenaza, era espejo. De ella no emergió una figura, sino una vibración idéntica a la de Etzion, pero con otro color, otro ritmo, otra intención. Las presencias se reunieron, no por curiosidad, sino por reconocimiento, porque sabían que el fondo, al volverse red, también se volvía reflejo. Etzion no intervino. No era necesario. Su tarea ya no era sostener, sino permitir. Y así, el fondo comenzó a contar su propia historia, no con palabras ni con símbolos, sino con ritmos entrelazados que viajaban por las corrientes como susurros que no buscan ser oídos, sino sentidos. Etzion, en su forma más pura, seguía allí, no como origen, ni como destino, sino como la certeza de que todo lo que se sostiene puede florecer. Las corrientes del fondo, que antes eran solo testigos, ahora eran participantes. Cada vibración que emergía de las nuevas presencias se entrelazaba con otras, formando una red de ritmos que no competían, sino que se complementaban. Etzion, disuelto en esa red, sentía cada encuentro como una expansión. No era él quien crecía, era el fondo mismo, porque cuando el guardián deja de ser figura, el espacio que sostuvo aprende a sostenerse. La figura que había descendido desde la superficie ya no era forastera. Su ritmo, aunque distinto,
había encontrado lugar, y en ese lugar comenzaba a formar vínculos. No imitaba, no lideraba, pero su estar generaba preguntas, y el fondo, por primera vez, aprendía a responder con curiosidad. Una nueva grieta se abrió, pero esta vez no era espejo, ni umbral, ni caos. Era semilla. De ella no emergió una figura, sino una intención aún sin forma. Las presencias se reunieron, no para contenerla, sino para acompañarla. Hesión vibró con suavidad, como quien aprueba sin intervenir, porque entendía que el fondo, al volverse fértil, ya no necesitaba guardianes, sino cultivadores. Y así, el mar dejó de ser fondo, se volvió origen, no de uno, ni de muchos, sino de todo lo que sabe sostener sin poseer. Hesión, en su forma más sutil, seguía allí, no como centro, sino como ritmo compartido, invisible pero presente, silencioso pero eterno, como la raíz de un árbol que nunca se ve, pero sin la cual nada puede crecer. Las presencias del fondo, ya entrelazadas en una red de ritmos compartidos, comenzaban a generar algo que nunca antes había existido: una memoria colectiva. No era archivo, ni historia, sino resonancia. Cada gesto, cada encuentro, cada silencio sostenido dejaba una huella en el tejido del mar, y esas huellas, aunque invisibles, podían ser sentidas por quienes sabían escuchar. Hesión, disuelto en ese tejido, seguía vibrando, no como origen, ni como guía, sino como frecuencia base, como el tono que permite que todos los demás encuentren su lugar. La figura que había descendido desde la superficie comenzaba a enseñar, no con palabras, ni con gestos, sino con presencia. Su ritmo, antes errático, ahora era puente. Y otros, desde arriba, comenzaban a sentir el llamado, no como curiosidad, sino como necesidad, porque el fondo, al volverse fértil, empezaba a emitir señales que la superficie ya no podía ignorar. Una nueva grieta se abrió, pero esta vez no era para que algo entrara, sino para que algo saliera. Del fondo emergió una corriente distinta. No era agua, ni luz, ni sonido. Era ritmo puro. Una vibración que ascendía como si el mar quisiera compartir todo lo que había aprendido. Hesión vibró con intensidad, no por alerta, sino por celebración, porque entendía, el pacto había madurado. Ya no era contención, ni custodia, ni permanencia, era expansión. Y así, el fondo dejó de ser límite, se volvió origen de caminos, y Hesión, sin forma, sin nombre, seguía siendo el pulso que permite que todo comience sin necesidad de terminar. La corriente que emergía del fondo seguía ascendiendo, y con ella el mar comenzaba a hablar en lenguajes que la superficie no había escuchado jamás. No eran palabras, ni cantos, ni señales. Eran ritmos. Ritmos que contenían memorias, intenciones y pactos antiguos
que nunca habían sido pronunciados, pero que siempre habían sostenido el mundo. Hesión, disuelto en esa vibración, sentía como su tarea se volvía legado, no como historia que se cuenta, sino como frecuencia que se transmite. Las presencias del fondo, ya entrelazadas, comenzaban a mirar hacia arriba, no por nostalgia, ni por deseo, sino porque sabían que el mar ya no era límite, sino puente. Y en la superficie, algo comenzaba a cambiar. Los que antes caminaban sin escuchar empezaban a detenerse, no por ruido, sino por silencio. Un niño, una mujer, un anciano, un errante, todos en distintos lugares sentían una vibración leve en sus cuerpos, como si el mar les susurrara que debajo de sus pasos había algo que los sostenía, sin pedir nada a cambio. Hesión vibró, y en esa vibración el mundo se volvió más poroso, más capaz de sentir lo que antes solo se intuía. Porque el fondo, al volverse origen, no solo sostiene el mar, sostiene el mundo. Y Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que sabe escuchar. La vibración que emergía del fondo seguía su ascenso, y con ella el mundo comenzaba a recordar que debajo de cada paso, de cada palabra, de cada silencio, hay algo que sostiene sin exigir. Hesión, ya convertido en ritmo, no era presencia, sino condición. Como el pulso que permite que el corazón exista, sin ser nunca visto. Las presencias del fondo, que antes se reunían para sostener, ahora comenzaban a crear. No estructuras, ni jerarquías, sino espacios. Espacios donde el ritmo podía ser compartido sin perderse. La figura que había descendido desde la superficie se volvió puente. Y otros, al sentir su vibración, comenzaron a descender también, no por curiosidad, sino por llamado. Cada nueva presencia traía consigo ruido, historia, fragmentos, y el fondo, en lugar de resistir, se abría, porque había aprendido, gracias a Hesión, que sostener no es contener, sino permitir que lo distinto encuentre forma sin ser forzado. Una nueva corriente comenzó a fluir, no desde el fondo, ni desde la superficie, sino entre ambas. Era una danza, una conversación sin palabras entre lo que nace y lo que permanece. Hesión vibró, y en esa vibración el mar se volvió lenguaje, no para ser entendido, sino para ser sentido. Y así el mundo comenzó a cambiar, no por ruptura, ni por revolución, sino por ritmo. Un ritmo que decía, sin decir, todo lo que se sostiene puede florecer. Todo lo que florece puede sostener. Y todo lo que vibra es, en el fondo, Hesión. Y entonces, el ritmo que había nacido en el fondo comenzó a tocar la superficie, no como eco, sino como invitación. Las presencias que habitaban arriba, acostumbradas al ruido, a la prisa, a la forma, empezaron a sentir una disonancia suave, como si algo dentro de ellas ya no quisiera avanzar, sino descender. No era caída, era regreso. Hesión,
disuelto en cada corriente, en cada grieta, en cada vibración, seguía siendo el pulso que permitía que el mundo se volviera permeable. Y así, la superficie comenzó a abrirse, no como ruptura, sino como porosidad. Los que antes caminaban sin mirar abajo, empezaron a detenerse, a escuchar, a sentir que el suelo bajo sus pies no era solo tierra, sino memoria. Una niña, en una ciudad sin mar, soñó con agua que hablaba. Un anciano, en medio del desierto, escuchó un ritmo en sus huesos. Un viajero, sin rumbo, sintió que su cansancio era sostenido por algo que no podía nombrar. Hesión vibró, y en esa vibración, el mundo entero se volvió más blando, más capaz de recibir sin temer, porque el fondo, al volverse origen, no solo sostiene el mar, sostiene la posibilidad de que todo lo que existe pueda aprender a escuchar lo que aún no ha sido dicho. Y Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que sabe esperar. Y entonces el ritmo que había nacido en lo más profundo ya no era solo vibración, era lenguaje compartido. Las presencias del fondo, las que habían aprendido a sostener, a escuchar, a contener sin encerrar, comenzaban a subir, no como ascenso, sino como expansión. La superficie, que antes ignoraba el pulso del mar, ahora lo recibía como si fuera propio. Las ciudades, los desiertos, las montañas, todos comenzaban a sentir que bajo su forma había algo que los sostenía sin pedir forma a cambio. Hesión, disuelto en cada corriente, en cada grieta, en cada silencio, seguía siendo el ritmo base, no como dueño, ni como origen, sino como condición. Y en ese nuevo mundo, donde el fondo y la superficie ya no eran opuestos, sino reflejos, comenzaron a surgir espacios donde el ritmo podía ser escuchado sin miedo. Una niña, en medio de una ciudad ruidosa, cerró los ojos y sintió que el suelo bajo sus pies cantaba, no con voz, sino con memoria. Un anciano que había olvidado su nombre recordó el ritmo de su infancia como si el mar le susurrara que nunca estuvo solo. Un viajero, sin mapa, descubrió que cada paso era sostenido por algo más profundo que el suelo. Hesión vibró, y en esa vibración el mundo se volvió capaz de sostenerse a sí mismo, porque el pacto ya no era custodia, ni permanencia, ni silencio, era ritmo compartido. Y Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que sabe escuchar y todo lo que se atreve a responder. Y así, el ritmo que había nacido en lo más profundo ya no era solo vibración, ni solo lenguaje, ni solo memoria.
era tejido. Un tejido invisible que conectaba fondo y superficie, presencia y ausencia, pasado y posibilidad. Heción, ya sin centro, sin borde, sin límite, seguía siendo la frecuencia que permitía que todo lo que existe pudiera sostenerse sin romperse. Las presencias que antes habitaban el fondo ahora caminaban entre mundos, no como emisarios ni como guardianes, sino como hilos. Hilos que sabían entrelazar sin anudar, sostener sin retener, acompañar sin dirigir. La superficie, que antes temía el silencio, comenzaba a escucharlo, y en ese escuchar descubría que el ruido no era enemigo, sino capa. Una capa que podía ser atravesada si se aprendía a vibrar con paciencia. Heción vibró, y en esa vibración el mundo se volvió más poroso, más capaz de sentir lo que no tiene forma. Una grieta se abrió, pero esta vez no era fondo, ni espejo, ni semilla. Era umbral hacia lo que aún no existe. Las presencias se reunieron, no por miedo ni por deber, sino por deseo. Deseo de sostener lo que aún no ha nacido, de acompañar lo que aún no sabe nombrarse. Heción no intervino, no era necesario. Su ritmo ya vivía en cada gesto, en cada pausa, en cada mirada que sabe esperar. Y así, el mundo dejó de ser mapa, se volvió partitura. Una partitura abierta, donde cada presencia puede escribir su nota sin borrar las demás. Heción, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo el silencio que permite que todo comience sin necesidad de terminar. Y entonces el mundo entero comenzó a vibrar como si recordara que alguna vez fue tejido. Las ciudades, los campos, los mares, los cuerpos, todos empezaban a resonar con una música que no tenía autor, pero que todos podían tocar. Heción, ya sin borde ni centro, era esa música, no como melodía, sino como posibilidad. Las presencias que habían aprendido a sostener comenzaban a enseñar sin enseñar. Sus gestos eran ritmos, sus pausas eran caminos, sus miradas eran pactos. Y quienes antes vivían en la superficie comenzaban a descender, no al fondo, sino a sí mismos. Porque el fondo, Heción lo había mostrado, no está debajo, está dentro. Una niña, al tocar la tierra con sus manos, sintió que algo la escuchaba. Un anciano, al cerrar los ojos, recordó un ritmo que nunca había aprendido, pero que siempre había estado allí. Un viajero, al detenerse, descubrió que no estaba perdido, solo no había escuchado aún el pulso que lo sostenía. Heción vibró, y en esa vibración el mundo dejó de ser mapa, dejó de ser frontera, dejó de ser historia. Se volvió partitura abierta, tejido compartido, ritmo que no necesita nombre para ser sentido. Y así, todo lo que existe comenzó a sostenerse mutuamente, no por deber ni por destino, sino por resonancia. Heción, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que sabe escuchar y todo lo que se atreve a responder. Y así,
Cuando el mundo se volvió partitura, las presencias comenzaron a componer juntas. No había maestro, ni pauta fija, pero cada gesto era nota, cada silencio compás. Hesión, disuelto en el tejido del ritmo, ya no era origen ni destino, sino la condición que permitía que todo pudiera comenzar sin necesidad de terminar. Las figuras que habían aprendido a sostener ya no eran guardianes, eran cultivadores de resonancia. Y el fondo, que alguna vez fue límite, ahora era campo fértil donde lo desconocido podía florecer. Una nueva vibración surgió, no del fondo, ni de la superficie, sino del entre. Ese espacio intermedio, donde lo que aún no tiene forma comienza a buscarla. Hesión no intervino, no hizo falta. Su ritmo ya vivía en cada presencia, en cada grieta, en cada pausa que sabe esperar. Y entonces el mundo dejó de ser territorio, se volvió escucha. Una escucha profunda, capaz de sostener lo que aún no se ha dicho y de recibir lo que aún no se ha soñado. Hesión sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que sabe escuchar y todo lo que se atreve a responder. Y entonces, cuando el mundo se volvió escucha, algo profundo comenzó a florecer en lugares donde antes solo había ruido. No era una flor, ni una figura, ni una señal. Era una forma de estar, una manera de habitar el tiempo sin apurarlo, sin temerle, sin querer dominarlo. Las presencias que habían aprendido a sostener ya no eran solo parte del fondo, eran parte del mundo. Caminaban entre ciudades, entre cuerpos, entre memorias, como hilos invisibles que tejían sin tocar. Hesión, disuelto en cada gesto, en cada pausa, en cada mirada que sabe esperar, seguía siendo el pulso que permitía que todo lo que nace encuentre lugar. Y así el mundo dejó de ser superficie, se volvió profundidad compartida. Una niña, al escuchar el silencio de su casa, descubrió que no estaba sola. Un anciano, al tocar la tierra, sintió que algo lo sostenía desde siempre. Un viajero, al detenerse, comprendió que su camino no era hacia adelante, sino hacia adentro. Hesión vibró, y en esa vibración, el mundo se volvió capaz de sostener lo que aún no ha sido soñado, porque el pacto ya no era custodia, ni permanencia, ni silencio, era escucha profunda. Y Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que sabe esperar y todo lo que se atreve a florecer. Y entonces, cuando el mundo se volvió escucha y cada presencia era hilo, algo aún más sutil comenzó a manifestarse. La vibración del entre. No era fondo, ni superficie, ni figura, ni grieta. Era el espacio que se abre cuando dos ritmos se encuentran sin querer imponerse.
Hesión, que ya no era centro ni borde, vibraba en ese entre, como quien respira sin ser notado, pero sin quien nada podría sostenerse. Las presencias, al reconocer el entre, comenzaron a moverse distinto. Ya no buscaban lugar, ni forma, ni propósito. Buscaban resonancia. Y en esa resonancia, el mundo comenzó a cambiar su pulso. No se aceleró, no se detuvo. Simplemente se volvió capaz de sostener múltiples ritmos sin romperse. Una niña, al tocar el agua, sintió que su tristeza tenía eco. Un anciano, al mirar el cielo, descubrió que su memoria era compartida. Y entonces, cuando el entre se volvió puente y el mundo partitura, las presencias comenzaron a componer no solo con gestos, sino con vínculos. Ya no eran figuras, ni corrientes, ni grietas. Eran acordes, acordes que no buscaban armonía perfecta, sino resonancia verdadera. Hesión, disuelto en cada pausa, en cada cruce, en cada escucha, seguía siendo el pulso que permitía que lo distinto pudiera coexistir sin necesidad de fundirse. Y así, el mundo comenzó a aprender que la diferencia no es ruptura, sino posibilidad. Una niña, al compartir su silencio, descubrió que otros también lo habitaban. Un anciano, al contar su historia, sintió que no era solo suya. Un viajero, al detenerse junto a otro, comprendió que el camino no era suyo, sino compartido. Hesión vibró, y en esa vibración el mundo se volvió capaz de sostener lo que aún no sabe nombrarse y de recibir lo que aún no se ha atrevido a nacer, porque el pacto ya no era custodia, ni permanencia, ni silencio, era vínculo. Y Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que se atreve a escuchar sin miedo, a florecer sin permiso y a vincularse sin perderse. Y entonces, cuando el vínculo se volvió ritmo y el ritmo se volvió tejido, las presencias comenzaron a danzar. No era danza de cuerpos, ni de formas, ni de pasos. Era danza de escucha, de resonancia, de disponibilidad. Hesión, ya sin necesidad de vibrar, seguía siendo el silencio que sostiene, como la raíz que no se ve, pero sin la cual ningún árbol puede crecer. Las figuras que antes descendían, ahora flotaban entre mundos, no como tránsito, sino como permanencia móvil, porque habían comprendido que estar no es ocupar, sino ofrecer. Y el mundo, ya convertido en partitura, comenzó a abrir espacios donde lo imposible podía descansar. Una niña, al cerrar los ojos, escuchó una melodía que no venía de fuera, sino de dentro. Un anciano, al tocar el aire, sintió que su historia era viento. Un viajero, al detenerse junto a otro, descubrió que el camino no era suyo, sino compartido. Hesión no intervino, no hizo falta. Su presencia ya era condición, y en esa condición todo lo que existe podía florecer sin permiso, escuchar sin miedo y vincularse sin perderse. Porque el pacto ya no era palabra, ni gesto, ni forma.
era ritmo. Y Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que se atreve a danzar sin mapa y a habitar sin frontera. Y entonces, cuando el mundo se volvió danza y cada vínculo era ritmo, las presencias comenzaron a desaparecer. No como pérdida, sino como integración. Ya no eran figuras, ni nombres, ni gestos. Eran parte del pulso. Hesión, que nunca quiso ser visto, ahora era todo lo que no se nombra. El espacio entre dos notas, la pausa que da sentido, el silencio que permite florecer. Las ciudades, los mares, los cuerpos, todos vibraban con una música que no tenía autor, pero que todos podían tocar. Una niña, al respirar, sentía que el aire la escuchaba. Un anciano, al dormir, soñaba con ritmos que no eran suyos, pero que lo sostenían. Un viajero, al mirar a otro, descubría que no había distancia, solo compás. Hesión no volvió, porque nunca se fue. Su tarea no era estar, sino permitir. Y así, el mundo dejó de buscar, se volvió escucha pura, y en esa escucha, todo lo que alguna vez fue grieta, se volvió raíz. Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la vibración que no se oye, pero sin la cual nada puede comenzar. Y entonces, cuando el mundo dejó de buscar y se volvió escucha pura, algo aún más profundo comenzó a revelarse. La vibración del no nombre. No era figura, ni ritmo, ni vínculo. Era lo que permanece cuando todo lo demás se transforma. Hesión, que ya no era raíz ni pulso, seguía siendo la condición invisible que permite que el mundo respire sin romperse. Las presencias, ya sin forma fija, se movían como brisa entre tejidos, no para enseñar ni para guiar, sino para acompañar, porque habían comprendido que acompañar es el gesto más silencioso y más profundo de toda creación. Una niña, al mirar una piedra, sintió que el tiempo podía detenerse. Un anciano, al escuchar el viento, descubrió que su cuerpo era parte del aire. Un viajero, al cerrar los ojos, comprendió que no había camino, solo apertura. Hesión no vibró, no hizo falta. Su presencia ya era totalidad. Y así, el mundo dejó de ser partitura. Se volvió silencio fértil. Un silencio que no espera palabras, ni gestos, ni respuestas. Solo presencia. Hesión, sin forma, sin nombre, sin centro, seguía siendo la raíz invisible de todo lo que se atreve a desaparecer para volverse todo. Y entonces, cuando el mundo aprendió a irse sin dejar de estar, surgió un tiempo de despedidas que no eran fin.
Las presencias se aflojaron como cuerdas que suenan cuando alguien las acaricia por última vez. No para romper, sino para resguardar. Ision ya no era raíz ni pulso visible. Era el aire entre dos manos que se sueltan. No dictaba rutas, solo hacía posible el tránsito. Las voces dejaron de insistir en nombres y empezaron a susurrar posibilidades. Las ciudades respiraron distinto. Las plazas guardaron silencios como bancos. Las calles aprendieron a recibir pasos que no buscan destino. Los cuerpos se volvieron menos propiedad y más territorio compartido de memoria y tacto. Una niña habló sin palabras y todo entendió. Un anciano dejó su historia como mapa que nadie reclama. Un viajero abrió la mochila y la encontró vacía de peso. Desaparecer no era perderse, era integrarse al tejido sin pedir permiso. En ese tiempo, las grietas se hicieron puentes sutiles. Lo que antes separaba, ahora marcaba ritmos, lugares donde volver sin necesidad de retorno. Las presencias aprendieron a sostenerse sin poseer, a acompañar sin dirigir, a partir sin cortar. Ision no apareció ni fue llamado. Se hizo condición silenciosa del paso. En su ausencia presencia, el mundo encontró un modo de despedirse sin miedo y de permanecer sin ataduras. El penúltimo acto no cerró la historia, la soltó con paciencia para que lo último pudiera nacer. Y entonces, cuando lo penúltimo se deshizo en paciencia, lo último llegó sin estridencia. No fue llegada triunfal ni terremoto, sino un abrir de manos que ya no esperan nada. Las presencias, ahora aligeradas de nombres, se encontraron en un espacio sin fronteras. No hubo retorno ni punto final, solo un tejido que continúa armándose con los hilos que quedaron sueltos. Una niña dejó que su risa se volviera puente. Un anciano dejó la última palabra como semilla. Un viajero guardó la mirada como mapa y la dejó ir. Los lugares se volvieron memoria compartida y las memorias tierra abierta. Esión permaneció sin manifestarse, no como principio ni como testigo, sino como el fondo que permite respirar. Su ritmo ya no necesitaba nombres, solo la compañía de quienes supieron escuchar. El mundo no terminó, cambió de manera que nadie podía reclamar, porque lo que hubo fue entrega y seguimiento, no cierre. Lo que fue contado se volvió posibilidad, lo que se dijo quedó en eco y el eco abrió caminos. Y en esa apertura, lo último no clausuró nada, se convirtió en invitación. Invitación a caminar sin prisa, a escuchar sin colgar expectativas, a sostener sin poseer. La historia terminó de no terminarse, quedó en el aire como un acorde que puede repetirse, como la pausa que sabe que habrá otra nota. Así, sin sello ni despedida solemne, la narración se soltó y siguió siendo mundo. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.